Hola, mi nombre es Mauricio Durán y hoy quisiera acompañarte. Tenemos un podcast nuevo para ti, gracias a nuestra comunidad en Facebook y vía correo electrónico. Si te llama la atención y quieres más información, entra a www.acompanarte.com. Recuerda que acompañarte es con doble C. ¿Te has sentido incómoda como persona luego de un diálogo tipo debate? ¿Te has sentido no escuchada cuando estás intentando dialogar con alguien sobre temas que te importan? El tema de hoy en acompañarte, la escucha. Hola de nuevo, ya andamos por acá. Todavía nos siguen quedando los resabios de COVID y por eso andamos con esta voz medio aguardientosa, como decimos en México, pero un placer volver a estar aquí con ustedes. Pues resulta que en aras del desarrollo del pensamiento crítico, muchas veces nuestras sociedades de hoy en día promueven de manera general el ejercicio del debate, de los debates de las ideas y bueno, se promueven desde las escuelas, desde muy temprana edad, porque es importante desarrollar el pensamiento crítico. Eh, en aras del desarrollo de las personas y de sus mejoras, se habla de que es importante un espíritu de competitividad y a menudo es utilizada una etiqueta de sana competencia. Lo que muchas veces no nos damos cuenta o no alcanzamos a ver es que la búsqueda de esta visión de competencia genera personas ganadoras y muchas veces sin ponernos en contacto con lo que siente la persona que es perdedora. La consecuencia de los debates en pro de ese pensamiento crítico es que muchas veces se promueven personas reflexivas y pensantes para defender sus ideas, sus opiniones, sus intereses, para que para que discutan, pero no para que se escuchen. Nadie o muy pocas personas que yo sepa nos entrenan para escuchar. Tenemos una grave problemática en torno a la escucha. Y entonces nos convertimos en defensoras de la verdad porque es importante validar lo que yo creo. Muchas veces con argumentos reales y bien fundamentados, eso es verdad. Pero la persona de enfrente deja de ser persona para este proceso de diálogo que debería de ser lo ideal, ¿no? Y se convierte en una simple vocera de argumentos. Con quien esté yo dialogando, ya no es una persona para mí, sino es una vocera de argumentos que voy a estar tratando de debatir. Y entonces deja de ser importante como persona en cuanto a lo que siente y en cuanto a lo que necesita. No sabemos escuchar, es una realidad. Y muchas veces aquí me animo a compartir, yo voy por delante. Sabemos estar a la expectativa de lo que la otra persona dice, para inmediatamente, como lo decía hace un momento, rebatirle, argumentarle, no es cierto lo que estás viendo, no fue así. Estoy hablando de debates, pero también en un diálogo en la vida cotidiana, ¿no? Y todo comienza, desde mi perspectiva, por dos factores. El primero es que no sabemos escucharnos a nosotras mismas como personas. No sabemos qué sentimos y muchísimo menos qué es lo que necesitamos. Nadie nos enseñó en la escuela a realizar ejercicios de conexión con nosotras mismas como personas para saber qué pasa conmigo, eh, con la persona de enfrente, por qué me siento así, qué necesito. De hecho, estoy revisando un material en donde hablan mucho de la formación en inteligencia emocional. He hablado ya de la psicología positiva, más adelante voy a hablar de la inteligencia emocional, pero hasta ahora lo he encontrado, sobre todo lo relacionado con la educación, tiene graves problemáticas porque promueven una enseñanza de la inteligencia emocional, pero desde una perspectiva punitiva
en donde tampoco se promueve la escucha. Hablan de la empatía, pero tampoco hablan hasta ahora, en los documentos que he encontrado, no hablan en ningún momento de alguna herramienta para cómo llegar a la empatía. Y una herramienta principal es justamente la escucha. Por lo tanto, si nadie nos enseña, tampoco sé pedir lo que necesito. Y corremos a menudo el peligro de culpabilizar a la otra persona o de anular lo que me está diciendo porque no es así, ¿no? O porque, no, a ver, lo entendiste mal. Tendemos a utilizar esas frases. El peligro de la culpa es algo que viene también de mucho tiempo atrás en nuestras culturas. De eso también hablaremos en otro momento. El segundo factor importante que yo creo es obviamente también sistémico de nuestra sociedad y está introyectado en nosotros y en nuestras culturas y en nuestras sociedades. Es tan natural que ya no lo vemos y cuando alguien lo nombra o lo llega a nombrar es causante de distanciamiento, de escozor, y me refiero a las visiones patriarcales. Es tan simple como recordar que la historia de la civilización se remonta a la manera en que las personas han tratado de hacer frente a sus necesidades cuando hay dependencia de recursos naturales. O sea, históricamente hay artículos, hay un artículo muy interesante en la web, pueden buscar, no sé cómo se pronuncia su nombre, si Gerda o Gerda, Gerda Lerner, es un artículo de 1990, en donde da cuenta históricamente de este proceso del patriarcado. Entonces, si nos vamos como en síntesis muy breve de que el hombre es más fuerte por naturaleza, eh, se convierte en el cazador y en el proveedor y eso lo convierte en una persona dominante. Dominante con los animales para conseguir alimento y cazar, dominante para con otros hombres de ser necesario en esa ansia de competitividad por conseguir el alimento. Entonces, eh, hago aquí una acotación para que no se me distancien tanto de que no estoy, es importante subrayar que no estoy totalizando a los hombres, no estoy diciendo que todos los hombres sean así o seamos así, pero es importante voltear la mirada. De esta forma, pues la sociedad comienza con la dominación de los hombres y la competitividad para tratar de atender las necesidades aún de su pequeño grupo de la familia, ¿no? Y se va desbordando en una dominación y una necesidad de competitividad del hombre sobre el hombre y ya ni se diga del hombre sobre la mujer, ¿no? Y entonces siempre dejo la pregunta, ¿y entonces qué hacemos o cómo le entramos? Bueno, pues mi propuesta es muy concreta y es una propuesta concreta pero no simple. Se trata de promover ejercicios en primer momento de autoescucha y de autoempatía. En otro podcast, en el primer podcast, hablé de una metáfora sobre mi rodilla porque me operaron hace 2 años. Y entonces, retomando no la metáfora, pero hablando de que tuve una operación de rodilla, si yo quiero que hoy en día mi rodilla esté sana, tengo que fortalecer los músculos de mi cuádriceps. Si quiero saber qué me molesta, ya de manera general no solo de la rodilla, tengo que realizar ejercicios de autoempatía. Si quiero saber qué es lo que me está incomodando en un diálogo o ante un estímulo determinado, tengo que realizar ejercicios de autoempatía, conectarme conmigo misma como persona y ver qué pasó, paso a paso. Entonces, hay un estímulo que viene de afuera, que proviene de una persona, pero siempre es conveniente recordar, Gerardo Aridgis habla mucho lo cito mucho porque es una persona que me ha acompañado, que me sigue acompañando y de la cual he aprendido mucho en el ámbito
pues no solo de la psicoterapia, desde varias perspectivas. Entonces, él señala que la persona es la persona y el problema es el problema. Es también difícil, pero tenemos que comenzar a hacer ese ejercicio. Y bueno, viene también de Marshall Rosenberg, ¿no? Hay que diferenciar entre estímulo y causa. Las personas no son las causantes de nuestras emociones. El estímulo, lo que hicieron, sí. Entonces, el primer paso, ver cuál es el estímulo. El segundo paso, qué sentía a nivel de mis emociones, de mis sentimientos. El tercer paso, qué necesidades hay detrás de ese sentimiento. Tratar de conectar. He puesto a veces ejemplos, ¿no? Si alguien llega, si yo estoy ahora mismo grabando este podcast y alguien llega y me da un golpe en la cabeza, seguramente voy a tener una reacción de molestia y de incomodidad porque tengo una necesidad de respeto, de que me den un espacio para poder generar este podcast. Entonces conecto mi sentimiento de enojo y no es culpar a la persona que me golpeó. Sé que vino un estímulo, sé que ese estímulo del golpe me generó una emoción de enojo repentino. Conecto y digo, vale, lo que estoy necesitando es un poco de espacio, un poco de comprensión porque estoy tratando de grabar, ¿no? Y hasta aquí me quedo en esta parte de los componentes de la comunicación no violenta. Son 4, pero hablé del estímulo, de la emoción o el sentimiento y conectarlo a una necesidad. Ahorita no voy a entrar en el otro. Poco a poco vamos a ir compartiendo sobre de ello. El otro punto, bueno, también es importante hacer la aclaración. Ahorita estoy poniendo ejemplos simples y ya en la vida cotidiana, cuando estoy dialogando con compañeros de trabajo, con mi esposa, con mis hijos, con alguien cercano, los estímulos van y vienen y son estímulos mutuos. Entonces, bueno, no es tan sencillo como decir, ya detecté que vino este estímulo y me estoy sintiendo así, y entonces lo que necesito en el momento, estamos al calor de la situación y no es tan sencillo. Pero por eso tenemos que empezar a hacer una práctica para tratar de ir conectando sentimientos y necesidades. Y en el podcast pasado hablábamos de la respiración como una pequeña herramienta del deténgase, cuente hasta 10, ¿no? Esa respiración sí es importante, porque recordar que las emociones son estímulos instintivos que nos ayudan a algo, ¿no? Igual históricamente, si nos remontamos, eh, nos sirven y nos conectan con una parte del cerebro que es instintiva. Si yo veo un peligro, a lo mejor se activa una parte en mí, una emoción de temor y salgo corriendo. O se activa una parte en mí de enojo y me enfrento a ese temor de ese estímulo que viene, ¿no? Entonces esa parte instintiva tiene su razón de ser y nos ayuda a algo. El problema es cuando a partir de estas emociones impactamos a otras personas con nuestras acciones. Entonces por eso es importante respirar, reconectarnos y después de la respiración y la reconexión tratar de ver cuál es mi necesidad para iniciar un diálogo de otra forma. Tampoco es un proceso sencillo, pero vamos empezando por algo. El segundo ejercicio importante es ejercitarnos en la escucha y la empatía para con las otras personas. Si autoescucharnos y darnos empatía, ver qué pasó con nuestros sentimientos no es una cosa fácil, el escuchar a la otra persona es un tanto más complejo. Algo así como tengo un hijo adolescente y a punto de llegar, más bien ya es un joven a edad adulta y es gamer, ¿no?
Y entonces dice, es un logro desbloqueado. Bueno, pues el escuchar a otra persona es un logro desbloqueado. No es nada sencillo, pero tenemos que empezar por algo y tenemos que intentarlo. Ejercitarnos, ejercitarnos y ejercitarnos, sabiendo que tendremos tropezones, que tendremos caídas, sabiendo que no siempre lo vamos a lograr y no siempre va a funcionar porque no son recetas. A veces necesitamos de una ligera ayuda y para ello existen algunas herramientas. Y entonces algunas de las herramientas de las que te puedo hablar es, por ejemplo, existen círculos de paz donde utilizan la pieza del diálogo, un elemento simbólico, una herramienta simbólica que se utiliza para asegurar el respeto de quienes están hablando y quienes están escuchando. La persona que está hablando tiene la pieza del habla y hasta que pasa la pieza del habla, la persona que está escuchando puede comenzar a hablar. Solamente habla quien tiene la pieza del habla. Entonces, si nos cuesta mucho trabajo, yo estoy en los procesos de mejorar mi escucha, sobre todo con la gente cercana. Y si estoy en todo momento me está sonando en la cabeza cómo rebatir lo que está diciendo la otra persona, a lo mejor podríamos empezar con la pieza del habla, ¿no? La pieza del diálogo. Esperar a que la persona termine y también ser conscientes de que está hablando la otra persona y no estoy solamente escuchando para ver cómo rebatirle, sino estoy tratando de hacer contacto real con lo que está diciendo. Y hay ejercicios como el reflejo que propone Marshall Rosenberg, después de escuchar lo que acaba de decir la persona, le hago un reflejo de lo que acaba de decir. Y ese es la segunda recomendación, ejercitar el reflejo. Cuando una persona acaba de expresar todo lo que algo que le incomoda o algo que está sucediendo. Digamos que cuando estamos hablando hablamos a diferentes niveles. Puedo hablar de los hechos, puedo hablar de sentimientos y puedo hablar de necesidades, y eso es ir como capas más profundas. A veces la capa más sencilla es la intelectual, la de los hechos, ¿sí? Marshall Rosenberg propone pedir un reflejo de lo que acaba de decir la otra, de lo que tú mismo acabas de decir o tú misma como persona acabas de decir, pedirle un reflejo a la persona que está frente a ti como interlocutora. En su texto dice, no puedo negar que cuando hablo con otra persona y le pido que me haga el reflejo, de pronto escucho otras cosas que no dije o que no era ese el punto principal de lo que yo estaba diciendo. Lo mismo podemos hacer nosotras con las otras personas. Reflejar como espejo lo que acabamos de escuchar. Al principio puede ser, de hecho, algo aparentemente mecánico y lo es cuando es una herramienta inicial. Son como las plumitas de Dumbo en la película en donde todo el entorno sabía que Dumbo podía volar por sus orejas, pero Dumbo no se sentía seguro y necesitaba usar una plumita para sentirse seguro de que podía volar. A veces ciertas herramientas al inicio pues son eso, herramientas, ¿no? Y es válido pedirle a la persona que acaba de hablar que repita lo que acaba de decir o lo que se nos escapó. Cuando he realizado ejercicios en donde acompaño mediaciones o en clases con jóvenes donde hacemos debates pero desde esta perspectiva de la comunicación centrada en sentimientos y necesidades, no pueden imaginar las veces en que una persona acaba de hablar, pedimos el reflejo de otra persona y las otras personas de pronto dicen, no sé lo que acaba de decir. O dice, es que solo entendí esta parte. Y entonces es válido decir, a ver, me repites esto otro porque aquí se me escapó.
También es válido realizar reflejos con palabras propias. Al inicio, cuando yo comenzaba con esta herramienta de la comunicación no violenta, también tengo mis obsesiones, por ejemplo. Y entonces trataba de anotar todo. Y entonces el reflejo, ese tipo de reflejo se vuelve algo demasiado mecánico y artificial, porque es repetir lo que acaba de decir la otra persona, tal cual. Y entonces empieza a carecer de sentido del lado humano, ¿no? Eh, Hay que verificar después del reflejo si lo que decimos fue así o no, porque si no, se convierte en eh, un diagnóstico de la otra persona. Yo lo que acabo de escucharte decir es esto y es esto y es esto. Y si además le añadimos el yo creo que tú, ya empezamos con problema. Para empezar es hacer el reflejo tal cual. Te escuché decir esto. Eh, si te escuché bien, te entendí bien, me faltó algo. Uh-huh. Entonces el reflejo consiste no solo en repetir lo que se acaba de escuchar, sino también en no rebatir, no debatir el argumento, no aclarar, no dar consejos. Hay una tendencia muy fuerte a aclarar, sobre todo cuando estamos dialogando dos personas en problemática. Y si yo me siento culpable de algo, voy a tender a aclarar y decir, no, es que lo que acabas de decir, antes de pasar a las aclaraciones, primero es importante darle el foco a la otra persona, dar la pieza del habla, la pieza del diálogo. Se puede hacer reflejo desde los hechos narrados, de los niveles que hablé hace un momento, desde los sentimientos o de las necesidades. Conforme vamos teniendo mayor habilidad en la escucha, podemos aventurarnos a hipotetizar y a detectar los sentimientos y las necesidades detrás de lo que escuchamos. Y eso empieza a ser algo eh, más natural, un diálogo más natural. Y siempre al final preguntar si es correcto si es correcta esa hipótesis que estoy planteando. Yo te escuché decir esto y me hace sentido esto. No sé si a ti te hace sentido. Uh-huh. Y finalmente la tercera herramienta, hacernos acompañar por una persona que medie en la escucha. Muchas veces lo necesitamos, sobre todo cuando estamos muy enfrascadas en problemáticas, en diálogo con personas muy cercanas, alguien de la familia, mi esposa, mis hijos, alguien que me importa mucho en un proyecto laboral y no estoy logrando un diálogo. Hacernos acompañar por alguien que medie en la escucha es de gran ayuda. Cuando las emociones están a flor de piel, en muchas ocasiones es difícil lograr la escucha plena sin que a alguna de las partes en el diálogo se le escape una justificación, una aclaración o entrar en el debate sobre lo dicho. No, es que lo que acabas de decir no fue así. Permíteme aclararte. Cuando entramos con estas frases, se empiezan a generar desconexiones tremendas. Y entonces ni una parte ni la otra se sienten escuchadas. Cuando logramos entrar en la otra persona, en la escucha real y en la escucha profunda, y empezamos a conectar con lo que la otra persona sintió, con lo que la otra persona necesita de fondo, aunque yo no esté de acuerdo, algo empieza a cambiar y empieza a haber una conexión y una comunicación mucho más profunda. El entrenamiento para acompañar en mediación es necesario también. Este tipo de mediación es importante en el ámbito multiparcial, es decir, que quien acompañe ponga sobre la mesa y muestre los sentimientos y las necesidades de las partes en diálogo o en conflicto. Vamos a hablar después del conflicto también. De tal forma que no se trata de darle la razón a alguien cuando se está mediando, sino de visibilizar los sentimientos y las necesidades, y a partir de ahí las personas que están en ese proceso de diálogo decidirán si pueden flexibilizarse o no, o qué tanto se pueden flexibilizar para encontrar estrategias comunes para salir del embrollo.
Y bueno, para ya ir cerrando el podcast del día de hoy, quisiera compartirles en una breve síntesis una experiencia didáctica de mediación que tuve con algunos de mis estudiantes que son jóvenes, que rondan entre los 17, los 18, a veces hasta los 21 años, en donde planteamos justo un debate desde los sentimientos y las necesidades. Y el debate era sobre una temática que les causara conflicto, una temática que causara escozor. Era importante. Entonces se hizo una lluvia de ideas, decidieron al final poner sobre la mesa la temática de los signos zodiacales. Les pedí que se dividieran en dos bandos, los que estaban a favor de la creencia de los signos zodiacales y los que estaban en contra de estas creencias. En mi acompañamiento y en mi mediación les puse sobre la mesa que era importante no debatir desde los argumentos, sino primero escuchar a las otras personas. Al principio el ejercicio costó mucho trabajo y ahí estaba justo mi mediación. Les dije, a ver, bueno, quienes están a favor hablen y digan lo que piensan. Entonces, a los que estaban en contra, a las personas que estaban en contra, les pedía, bueno, ¿puedes hacer el reflejo de lo que acaba de decir el compañero o la compañera? Y generalmente empezaban por decir, es que yo no estoy de acuerdo. Y entonces había que hacer, era un ejercicio didáctico, había que hacer un alto y decir, ahorita no estamos pidiendo que nos hables de si estás de acuerdo o no. Simplemente que nos digas lo que acaba de decir el compañero o la compañera. Costó trabajo entrar en ese carril, pero cuando lograron entrar en ese carril, poco a poco fuimos descendiendo ya no solo a hablar de los hechos, a hacer el reflejo de lo que las otras personas acababan de decir, sino fuimos descendiendo a percatarnos que independientemente de los bandos, yo les decía, nunca nos vamos a poner de acuerdo porque ya están divididos los bandos y los vemos claramente, ustedes están a la izquierda y ustedes están a la derecha. Las personas de la derecha nunca van a convencer a las de la izquierda y no es mi objetivo. Y las de la izquierda tampoco van a convencer a las que están sentadas a la derecha. Y no es el objetivo del ejercicio. La charla, al ir siendo acompañada en este proceso de mediación, fue llegando a los niveles de sentimientos y necesidades. Y de pronto fueron cayendo en cuenta que la temática era importante para la persona de enfrente por cosas que habían vivido en su vida, por conexiones importantes con alguien de su familia. Alguien creía en los signos zodiacales y le traía recuerdos gratos o añoranzas de un pasado. Y había del otro lado también conexión con sentimientos y necesidades. Había quien había tenido experiencias muy desagradables o quienes habían recibido etiquetas a partir de los signos zodiacales y por eso no creían en ellos. Las temáticas no eran lo importante eran las personas y se fueron dando cuenta de que detrás de una creencia de creer en los signos o de no creer, había un vínculo emocional con esa temática, tanto un vínculo favorable o desfavorable, que atendía a las necesidades de las personas o que las dejaba de atender. Generalmente las personas con sentimientos y emociones placenteros o agradables, con recuerdos agradables, se vinculaban con la temática y creían en esa temática. Y las personas que habían tenido experiencias desagradables que les vinculaban con sentimientos displacenteros, no creían en la temática. Si logramos conectarnos desde los sentimientos y las necesidades, podemos empezar a escucharnos de otra forma. Si te gustó este podcast, compártelo. Quizá a alguien le venga bien. Déjanos tus comentarios por aquí mismo o en redes sociales. ¿Qué temas te gustaría que abordáramos?
Síguenos en Facebook, Instagram y ahora en TikTok, además de YouTube, como Acompanarte con doble C, o búscanos como Acompañarte con doble C. Suscríbete a nuestra lista de correos acompanarte@gmail.com. Recuerda siempre Acompañarte o Acompañarte con doble C. En el próximo podcast de Acompañarte hablaremos sobre la meditación como herramienta complementaria para trabajar con tus emociones. Te dejo un abrazo pendiente para acompañarte desde la virtualidad.